yo os voy a mostrar son los aspectos que detallo a la hora de realizar una cata. Lo que vamos a hacer va a ser una cata descriptiva de producto y después lo que vamos a hacer va a ser una cata diferenciadora entre dos productos de una misma genética y teóricamente una misma procedencia. Primero vamos a hablar del producto que tenemos. Cuando se realiza una cata, lo primero que se intenta es que las personas que van a asistir a la cata no hayan comido anteriormente, que los olores de la sala sean neutros y lo primero que se hace ante todo es decir cuál es el producto que vamos a catar. Aquí yo creo que todos lo sabéis, el mismo producto que presentó ayer Fran es un jamón de cebo de campo 100% ibérico de denominación de origen protegida de los Pedroches y de añada 2017. En segundo lugar, ninguna cata es igual a otra porque ningún producto se parece a otro. La cata siempre se hace única y exclusivamente del producto que tenemos delante. No vale para otro producto, aunque sea de la misma añada o un hermano de este cochino. Es única y exclusivamente para el producto que tenemos delante. En la cata tiene 4 fases claramente diferenciadas, que son la fase visual, la fase olfativa, la fase táctil y lo que es la fase de la degustación. Tanto para la descriptiva como para la comparativa. En este caso, la descriptiva del producto en sí, lo que os quiero mostrar es, por un lado, cuáles son las características de este producto y nos vamos a dar cuenta cómo, siendo la misma genética y una alimentación diferente, solamente en uno de esos 4 aspectos que os he indicado anteriormente va a haber diferencias significativas. Así que pasamos a la fase visual, que la podemos hacer o bien en el jamón o bien con las lonchas que tengamos en nuestro plato de cata. Os voy a pasar a cada uno un plato blanco de plástico con una loncha para que podáis observarla más cerca y podáis tener más conciencia del producto que vamos a catar. Cogéis un platito, lo vais pasando y aquí cogéis una loncha y os la dejáis en cada plato, ¿vale? Por favor. Características en este caso del jamón que tenemos delante. Yo creo que ya es sabido por todos que la denominación de origen protegida de los Pedroches es una DOP de ibérico que está en el norte de la provincia de Córdoba, en Andalucía, y que hace jamones del 75, del 100% ibérico. A partir de ya, única y exclusivamente va a hacer jamón 100% ibérico en sus 2 categorías de alimentación: cebo de campo ibérico, extensivo y ligado a la dehesa, y 100% ibérico de bellota. El 100% ibérico, características principales que yo tengo que resaltar a la hora de o bien hacer una cata de un jamón 100% ibérico o cuando yo esté loncheando un jamón 100% ibérico, independientemente de su alimentación, que son lo estilizado del producto. Aquí tenéis un jamón más flaco, ahí tenéis el jamón, lo largo que es estrecho. El tema de la infiltración, ayer llamó muchísimo la atención entre las personas que estaban sentadas disfrutando del taller, la típica frase de cuanto más ibérico, más vetas. Pues eso se destruye en el momento en que yo abro un jamón 100% ibérico y veo claramente que las vetas son menores que en un jamón cruzado. Eso tiene que quedar meridianamente claro, independientemente de que haya selecciones genéticas en el 100% ibérico que sí que me den productos veteados. Pero si generalizo y los pongo en una balanza, el 100% ibérico siempre tiene menos betas que un 100%. Tanto el 50 como el 75, menos betas que un 100%. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema del color, el color del magro. En la fase visual tengo que ver, en la loncha que tenéis ahí, me tengo que fijar en 2 aspectos fundamentales. Primero, en el veteado del magro y segundo, en el color del magro, que en el 100% ibérico destaca por su mayor cantidad de mioglobina, que es una proteína que está dentro del músculo que almacena y distribuye la sangre. La raza 100% ibérica es una raza que está concebida para vivir en libertad. Es como, no sé si alguna vez habéis visto la carne de un animal salvaje, de un jabalí o de un ciervo. Son carnes mucho más oscuras y son genéticas que están concebidas para todos los rigores que supone estar viviendo en libertad. Es por eso, porque tiene mayor mioglobina en el músculo y eso lo que hace es que el músculo tenga
un color mucho más rojo, más intenso que un animal cruzado con duro, que su músculo siempre es más pálido, el color, por la menor cantidad de mioglobina. En el aspecto visual ya hemos visto el tema del veteado, hemos visto el color y ahora tenemos que ver el brillo. Muy importante el brillo en un 100% ibérico. ¿Por qué? Porque la infiltración intramuscular en un 100% ibérico, al no tener vetas, al no tener una infiltración estructurada, sino que es desestructurada, no me va a dar una infiltración lineal que yo vaya a poder ver a través de beta, pero sí que me va a dar una infiltración que hace que la grasa se desestructure y lo que voy a ver va a ser un mayor brillo. La infiltración intramuscular en el 100% ibérico la voy a ver a través del brillo. En este caso tenemos un problema, que es la temperatura. Estamos con un jamón que está helado por las condiciones en las que ha estado ayer aquí y no tiene el brillo que yo podría ver si le doy 6-7 grados. En la fase visual, además, tengo que ver dentro de lo que es el músculo, no hemos salido del músculo, no hemos llegado todavía a la grasa, que el color del músculo sea uniforme, que sea homogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya tonalidades dentro de un mismo músculo diferentes. Eso lo que denota es que la curación ha sido lenta y se le ha dado realmente esa bajada de humedad paulatina al jamón para que haya podido deshidratarse sin que yo vea diferencias de color dentro de un mismo músculo. La curación es lo que puedo ver a través de ese cambio de tonalidades. En lo que es el magro también puedo ver un defecto, que es la tirosina. Y es un defecto, no es una propiedad. Del magro del 100%, porque a veces trae tonalidades muy oscuras, casi negras, ¿no? Por lo que hemos dicho antes, por la cantidad de mioglobina. Pero de repente cambian en la misma zona del rojo, pasa al negro. Eso es lo que sí puede ser un jamón que no haya sangrado bien y haya zonas que no haya eliminado bien la sangre del animal. Puede pero ser por muy eso. uniforme. O sea, Sí, que se va a tonalidades muy oscuras dentro de una misma superficie muscular. Eso puede ser que se haya quedado ahí a través de los vasos más sangre. Que la sangre no es ningún problema porque la sal lo que hace es que la estabiliza. El jamón no está malo, simplemente tiene ese defecto visual. Lo que decía, la tirosina es un defecto, ¿eh? La tirosina no es ninguna virtud. Cuando habléis de la tirosina, hablarlo como algo natural del jamón, pero nunca habléis que la tirosina es... ¡Qué maravilla que el jamón tiene tirosina! Si yo fuese fabricante de jamón y mi jamón costase hacerlo 5 euros cada uno, los pagaría encantado para que no tuviera tirosina. Yo recuerdo, hace bastantes años, yo llevo trabajando con el jamón. Yo no recuerdo la tirosina hace 30 años. Pues lo tienes muy claro. ¿Cuántos días de sal le dabas hace 30 años y cuántos días de sal le das ahora? ¿A que habéis bajado de la sal? Pues ahí tienes la tirosina. Cada vez estamos bajando más los niveles de sal, con lo cual la cristalización de la tirosina es mayor. Al bajar más los días de sal. Claro, a bajar la salinidad en el músculo, la tirosina cristaliza. Claro. Se precipita la tirosina de otra manera. Sí. Sí, el Navidul, pues ahí lo tenemos. Tenemos que ir viendo que si yo tengo menos índice salino en la pieza, lo que voy a tener automáticamente, casi seguro, es mayor cantidad de tirosina. Y esa es la explicación. No es otra, porque dices, si le he hecho la misma sal, tengo el mismo producto, ¿por qué antes no tenía tirosina y ahora sí? ¿Y por qué se le da menos días ahora de sal que antes? Porque antes el jamón automáticamente lo que hacíamos era salar para estabilizar y ahora lo que estamos haciendo es bajar esos índices de sales para que florezcan en el jamón otros atributos. Estamos pasando de comer jamón a sentir el jamón, por eso estamos aquí hoy. Ni más ni menos que por eso. Además de que los hábitos de consumo cada vez van a sabores neutros, dulzones, textura. Entonces mejora por blanda, una parte, pero empeora el aspecto, claro, en lo visual. Y además de los riesgos que supone dentro de lo que es la bajada de sal,
suponen riesgos como los que estamos viendo hoy. Texturas muy pastosas, adhesividad en las lonchas, o sea, esos jamones que en los centros, llego al centro y el jamón está que Parece chicle. impracticable, pues esos son los problemas que nos está dando la bajada, otro de los problemas que nos está dando la bajada de sal en la pieza, texturas pastosas y adhesividad, que es cuando yo cojo una loncha en una superficie que pueda estar contaminada porque la sal no haya actuado bien, no haya llegado bien la sal, lo que hago es que muerdo y se me queda pegado a los dientes. Pues eso cada vez pasa más porque las texturas cada vez son más pastosas. Lo vais a poder ver claramente en las piezas que hay encima de las mesas. O cuando estoy cortando jamón y llego a esa vena femoral en la que alrededor de esa vena femoral no huele ni está malo, pero me di cuenta que alrededor de esa vena yo pulso con el dedo, meto presión y se hunde por la contaminación microbiana que existe alrededor de esa vena que la sal no ha llegado a estabilizar. Afortunadamente, como los procesos de frío en las industrias cada vez son más largos, dentro de la fase fría que tiene el jamón, los procesos de frío cada vez son más largos, lo que estamos haciendo son piezas que son cada vez más estables, a nivel microbiano son mucho más estables, lo que hace que la pieza la salvamos bajándole el índice de salinidad. El futuro de la sal, es que esto puede ser, nos vamos yendo ya, pero bueno, el futuro de la sal está en seguir reduciendo los índices de sal. Europa lo dice claramente y la Organización Mundial de la Salud lo dice, que hay que comer cada vez menos sal y por ahí vamos, pero es que al jamón no se le puede reducir más la sal, no se le puede reducir más la sal y de ahí tiene, por eso yo creo que tiene mucho sentido el taller que se está haciendo con los consumidores y gente que ha venido a la formación. Yo les estoy enseñando a cómo comer el jamón, la diferencia en comer el jamón con grasa y comer el jamón sin grasa. Y tenemos que hacer entender al público que el jamón hay que comerlo con grasa, porque cuanto más grasa tenga, más sabores, más aromas y sin duda menos percepción de la sal. Lo vamos a ver en la siguiente fase. Bueno, no nos vamos. Hemos hecho la fase visual del magro y ahora pasamos a la fase visual de la grasa. La grasa tiene varias características. Primero, color y segundo, el brillo. Color de la grasa. En los animales extensivos no suele ser de un blanco como por ejemplo puede ser nuestra casaca, sino que siempre tiene una tonalidad un poquito más oscura. Incluso podemos encontrarnos grasas rosáceas. ¿Por qué tienen algunos jamones las grasas rosáceas? Yo le he preguntado por activa, por pasiva y por medio pensionista y nadie me sabe decir por qué algunos jamones salen con la grasa más rosácea. En teoría es por ese sangrado que hace que se queden esas partes algo más rosáceas, pero que no tiene ningún elemento característico que haga que una alimentación o un manejo me dé unas grasas más rositas que otras. Lo que sí está clarísimo que no puedo, bajo ningún concepto, incluir dentro de mi loncheado el amarillo. Eso es algo que tenemos que intentar quitar y quitar y quitar. Esas oxidaciones, además de penalizar en el sabor, en toda la parte de lo que es el sabor del jamón, porque aquí podemos encontrar muy baja salinidad, buscando atributos en el jamón que nos hagan sentir pues sabores realmente buenos, pero si en la parte de la grasa yo le meto oxidación, le meto rancio, me cargo todo el trabajo que hay aquí. Con lo cual hay que ser muy pulcro en sí que dejar grasa, pero ¿cuánta grasa? Todo lo que no sea amarillo. Todo lo que no sea amarillo se puede poner, pero lo que no puedo poner bajo ningún concepto es amarillo. ¿Alguna pregunta, Paco? Sí, el tema de la grasa, como tú dices, los hace así. ¿no es también por el tema de curación del producto? No, la curación lo que va a hacer va a ser oxidar, pero no va nunca a llevarla. Y el tema de la grasa tener un poquito más color amarillo. Un tono amarillento, más, pero nunca va a llegar a ser rosa. Pero el rosa no viene porque sea poco. Algunas rosas. Y por el teclado no llega la sal. Tampoco, por nitrificación tampoco, porque en la nitrificación precisamente es lo contrario, es una no oxidación. Lo que se busca es no oxidar y estabilizar, y además de aumento del color. Si tú le echas nitrificante al jamón, lo que busca es estabilidad del color y de que evitar enfermedades graves en un producto cárnico de la regulación, como puede ser el botulino. Dependería también de los
de la raza del animal? La raza del animal no depende de la raza del animal, para nada. No depende de la selección genética. No. Otra cosa que podemos ver y que es un defecto en la grasa, que aunque sea blanca podemos encontrar puntos amarillos de oxidación lipídica que se llama, ¿no? Eso viene habitualmente por los piensos que se utilizan para alimentar a los animales. Esos piensos enriquecidos en grasa, para lo que es un pienso engrasado, el típico pienso engrasado, que evidentemente es prooxidante. Lo que hace es que oxida las grasas del animal. Para ello, si yo no utilizo un antioxidante en su alimentación, bien sea natural o bien sea artificial, incluido dentro del mismo pienso, lo que genera esa alimentación defectuosa es que el cochino se engrasa y tiene una fluidez muy grande esa grasa, pero me da puntitos amarillos. Si lo que he tenido ha sido, que lo puedo incluso ver en animales de montanera, si tengo una campaña muy mala de hierba, puedo encontrarme animales de montanera que esa fase antes de la montanera, los cochinos evidentemente comen pienso antes de salir esos 3 meses, si he abusado de ese pienso enriquecido con grasa, me va a dar oxidación lipídica porque no ha comido la suficiente hierba para generar el antioxidante que va a combatir con la prooxidación del pienso engrasado. Eso es importante saberlo, porque es algo que nos estamos encontrando cada vez más en las piezas. Y a mí cada vez me lo pregunta más la gente, ¿por qué esos puntitos de grasa? Pues los pienso. Y porque después no ha habido ese antioxidante necesario, que también se le puede echar pienso, el antioxidante, no deja de ser una alimentación. ¿Vale? Esto cuando tenemos a veces lonchas de jamón, jamones que cortas, que son de bellota, dejas el plato 2 horas y el plato está perfecto. Y hay otros que el mismo jamón de bellota lo dejas 2 horas y está totalmente amarillo. Sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Nitrificante. O sea, sería esa falta de nitrificante, ese antioxidante necesario. No, o nitrificante. Si yo le echo más nitrificante a la pieza, si nitrifico más, evito la oxidación de la misma. También depende mucho de la alimentación. Son varios los factores que hacen que un jamón se oxide más que otro. También de la cantidad de grasa que tenga, pero sobre todo de la alimentación. Bellota, que sabemos que bellota no es lo mismo en un caso que en otro, pero con mucha grasa y veces que lo aguanta muchísimo. Y el otro se cae, se pone gris. Puede ser por esa parte de piensos también. Sí, también. Una duda. Si entonces se prevé que la montanera pues va a haber falta de hierba, la dehesa, porque ya lo vemos climatológicamente, el ganadero no se pilla los dedos y le mete al pienso. No, es que no puede echarle pienso bajo ningún concepto. Antes, Independientemente. Antes no. Porque ya prevé el que. No, pues eso es un defecto de formulación. Eso no echan más o menos el elemento necesario antioxidante en el pienso, porque eso lleva partes por millón. El pienso lleva X partes por millón de ese antioxidante, que si yo no se lo aplico al pienso, al final me da esa oxidación. El problema de jamón es siempre el mismo, que yo hoy alimento un animal y hasta dentro de 3 años no veo los resultados, con lo cual todo va como va. Compro un pienso, si el pienso es enriquecido en grasa, me puedo encontrar esos efectos, evidentemente. Para combatirlo, pues hay esos 2 factores, o bien el antioxidante natural que me da la hierba, o bien un elemento que se le añada al pienso. Hemos visto ya, hemos hecho la fase visual del magro, hemos hecho la fase visual de la grasa, y ahora pasamos a la fase olfativa, que es la que yo suelo hacer en segundo lugar. Esta es la grasa rota, ¿no? Sí. ¿Qué te refieres? ¿Que se separa del magro? No, digamos, dentro de la... desestructurada. De la grasa, Desestructurada. Hay una raya, ¿no? Sí. Es muy habitual en muchos jamones. Sí, es habitual en todos los jamones, pero no en todos se ve. La parte de grasa subcutánea se divide en 2. Esa grasa subcutánea tiene 2 partes, pero no en todos los jamones se separa y se ve tan claramente. La grasa subcutánea no es solamente una, hay 2 partes. Y la parte exterior es la que se suele oxidar, y la parte interior, que está más pegada al músculo, es la parte que menos se suele oxidar. Lo que sí podemos ver algunas veces en esa grasa desestructurada, sobre todo en los jamones de mayor calidad o con piensos enriquecidos en grasa, es que vaya a ver la grasa que es muy porosa y tiene como muchos micropuntos. Eso es una grasa que evidentemente es una grasa mucho más fluida
que una grasa que sea blanca y compacta, como vais a poder ver en animales, en cochinos, por ejemplo, que veis ahí, hay sus jamones de cerdo blanco o de presunto blanco, en el caso del ibérico de cerdo. Si yo no enriquezco con grasa, si esos piensos no tienen la formulación necesaria, no voy a encontrar la fluidez en su grasa. Que no tengo por qué enriquecerlo con grasa, que lo puedo jugar con los cereales que lleve ese mismo pienso. Si yo empleo un pienso enriquecido con mayor cantidad de maíz, voy a encontrar mucho más fluidez en su grasa, pero también de óxido. Y ahí es donde se juega ahora mismo en el mundo del jamón, intentando encontrar esa fluidez en las grasas. Una vez, como decía, hemos pasado a la fase visual, vamos a pasar a la fase olfativa. En la fase olfativa, al tener un jamón de cebo de campo ibérico, si yo me lo aproximo a la nariz, ¿verlo? Los aromas pues son de lo que he comido, no deja de ser, pienso, un aroma cárnico, pero que no me da ningún matiz diferenciador importante. Decía, la fase olfativa. Esto es complicado, ¿no? La fase olfativa a mí lo que me da es oleoso, aceite, carne curada. Cuanto mayor grasa tengan los piensos que yo utilizo, más oleoso va a ser, más olor a aceite va a ser los matices que me van a dar las lonchas. Últimamente cada vez encontramos más en los jamones. Esto es un cebo de campo 100% ibérico, DOP Los Pedroches 2017. A mí no me resalta ningún matiz negativo, lo que me da es un jamón, es olor a jamón curado, a carne curada, y tampoco me da un aroma excesivamente de sal. ¿Alguien encuentra algún matiz diferente? Porque esto es muy personal, ¿eh? ¿Alguien encuentra algún matiz diferente? Esto es como el vino. ¿Algún matiz a resaltar? Eso, ¿no? Carne curada, jamón, ningún defecto así a priori. Ahora vamos a ver también una parte con defecto. Eso en cuanto a la fase olfativa. Ahora llega la fase táctil. ¿Qué hacemos con la loncha? En primer lugar, fluidez de la grasa. La caliento con mis dedos, caliento la grasa y empiezo a dar un poquito de movimiento y voy viendo cómo esa grasa va poco a poco fundiéndose en mis dedos, ¿veis? Y así veo realmente cuál es la fluidez que tienen esas grasas. Cuanto mejor sea su alimentación, más fluidez y más desestructurada va a ser esa grasa. Intento ejercer presión sobre la grasa, ¿veis? Y en este caso lo que simulo es el efecto que va a haber después en la boca. Hay otras grasas que yo lo someto a presión y no se rompen. Es fundamental que una grasa sea fluida, porque si es fluida me va a llenar la boca de grasa, que es lo que se pretende al comer el jamón. De dónde están los matices. Por otra parte, en la fase táctil, lo que puedo ver, si sitúo la loncha en vertical, en la parte muscular externa, puedo ver cómo, tanto la externa como la interna, puedo deshacer esa loncha. Cuanto mayor sea la facilidad para romper en jirones ese músculo, en mejor estado de curación para su consumo va a estar el jamón. Si yo cojo un jamón, intento separar las lonchas y lo que me hace es un efecto acordeón, lo que tengo es un jamón que no está en el punto óptimo de curación. No es que no tenga el tiempo necesario, es que no está en su punto óptimo de curación. Pero las fibras no se rompen. Si no se rompen, ¿qué es lo que puedo tener? O adhesividad de los dientes, o si no se rompen, o si se rompen muy fácilmente, porque lo que haya es mucha deshidratación, lo que me puedo encontrar también es mucha dureza en la boca, con lo cual penalizaría en lo que es la fase de gestar el jamón. Cuando yo he roto ya ese músculo en jirones, la fase táctil termina y empieza la fase degustativa. Entonces, cojo mi lonchita, la enrollo, me la meto en la boca, pero no os la traguéis. Dejad que la grasa, con la temperatura de nuestra boca, deje fluir y actúe. Primero, lo que hablábamos de la dureza a primer corte. La dureza es cuánto tengo yo que masticar ese músculo
para poderlo romper. Cuando tengo un jamón 100% ibérico, tengo que ejercer más fuerza que un animal cruzado, porque el 100% ibérico es un animal que tiene mucho más tiempo de crianza que un animal precoz, como puede ser 50%, perdón. Un animal que es cruzado con una raza precoz, como puede ser el duro, ¿entendemos? Si un 100% ibérico sale al campo con 1 año y 2 meses, evidentemente su musculatura va a ser más dura que en un cochino que sea cruzado. Y por eso decía lo de las texturas que nos están educando. Nos educan a que cada vez tenga que masticar menos, los productos que comemos hoy nos exigen cada vez menos masticación y cada vez nos exigen menor salinidad, que sean más neutros, más dulces, más suaves. En el 100% ibérico, como os decía, en la fase de degustación tengo que morder más. En este caso la grasa, en cuanto le he dado temperatura, habéis visto cómo, por lo menos yo he notado cómo se deshace y envuelve mi boca, que eso es fundamental. Y por ahí viene la fluidez de las grasas, enriqueciéndolas con piensos, los cochinos enriqueciéndolos con piensos engrasados, para que esa grasa sea la que me dé el sabor. El jamón tiene profundidad. Para mi gusto, creo que el jamón, ahora mismo, esos volátiles están subiendo por la garganta vía retronasal y me están dando aromas. Eso es bueno, y los aromas son buenos, porque se nota que este cochino es de extensivo y endesa, se ha comido hierba. Si por el contrario yo lo que encuentro es un cebo de campo, que también está amparado por la normativa, son los de norma, que estén únicamente con pienso y que no hayan estado en la dehesa, lo que me suelen dar son aromas y sabores mucho más aceitosos. Vosotros, alguna vez que estéis delante de un jamón de cebo de campo que no haya estado comiendo en libertad en la dehesa hierba, arrimad la nariz y metedlo en la boca y pensad en cómo huelen las freidoras. Porque para mí, personalmente, siempre todo lo que digo aquí es muy personal, las sensaciones que me dan es de olor al aceite recalentado. Y es la diferenciación entre unos aromas, unos sabores y otros. Y ahí está en la alimentación del animal y en el manejo. La salinidad. ¿Habéis notado el jamón salado? ¿No? ¿Habéis notado el jamón salado? Vale. Tengo aquí otro plato. Me gustaría que cogierais ahora una loncha más, porque vamos a hacer un huevo. Lo vamos a comer. Con la loncha que cojamos ahora, vamos a coger solamente su parte magra y nos lo vamos a dejar puesto en la lengua a ver qué pasa. Antes tenéis que comer un poquito de pan, que tengo sin sal, para que podáis neutralizar toda esa grasa que tenéis en la bolsa. Es quitándole la grasa poco a poco y ahora vamos a ir directamente a sabor. Sabor, sabor, sabor. Si yo tengo este magro, por ejemplo, me lo meto en la boca, lo dejo en la punta de la lengua y lo dejo que coja temperatura y a ver qué pasa. Aguantarlo un ratino ahí, verás. ¿Dónde está la sal ahora? ¿Ha llegado o no? ¿Qué le pasa a ese jamón? ¿Está salado? ¿Salado no está? Si antes nadie ha dicho que el jamón estuviese salado. ¿Prevalece la sal sobre cualquier otro atributo en la boca? Ah, también os vale. ¿Quieres otra? ¿A qué te sabe el jamón? ¿Me sabe poco? ¿No notáis más la sal? Si no la notáis, decidme, no lo noto, Pedro. Puede ser menos. ¿Es más intenso? ¿Prevalece más la sal que otros atributos? Más sabroso. ¿No? ¿Para ti no, Zuli? No noto más intenso. ¿Más intenso de sabor? ¿No notas más sal? ¿No notas más sal? ¿Tú te has dejado en la punta de la lengua el trozo de magro y no has notado más sal que antes? No. Yo sí lo noto.
Y La ahora parte roto. que me ha tocado que... Igual no me he dejado del todo de... La tuya tenía excesivamente grasa. Claro, es que tenéis que calentarlo. Si tú ese trozo de músculo lo calientas en la punta de la lengua, a ti lo que te da automáticamente aquí es sal, sal, sal. Sal, sal y sal. Yo creo que puede ser por la parte... Y si ahora, pero ya no solo es que te dé sal, sino que aromas, excepto los cárnicos, no te da ninguno. Excepto el aroma cárnico, no te da ninguno. Te da aroma tipo hígado, aromas a hígado, a sangre, esos aromas potentes del cárnico. Pues si ahora me meto solamente la grasa que le he quitado al jamón y me lo dejo que coja temperatura, a ver qué pasa. A ver qué pasa ahora cuando me como esa grasa y la dejo que fluya en la boca. Ahora la grasa. Ahora la grasa, a ver si yo encuentro algún atributo diferente a los anteriores del músculo. Ya, solamente la grasa. Solamente la grasa, solamente la grasa. La caliento. ¿Alguien nota aromas que no ha notado antes cuando me he comido el músculo? ¿Alguien? ¿Aceite? ¿Oleoso? No suben más aromas, no fluyen más aromas, más matices, aunque no identifiquemos los aromas, pero al menos yo noto más matices, mantecoso, oleoso, aceites. Tan importante es uno como es el otro, ¿eh? Nunca deis en una cata una loncha que no tenga grasas. Y los jamones serranos, los jamones curados de cerdos blancos, no es que tengan más sal que uno ibérico, es que tienen menos grasa. Entonces la percepción mía es que tienen mayor salinidad y no tienen más sal, lo único que tienen es menos grasa. ¿Lo notáis? Esa es la importancia de que todos y cada uno de los jamones tengo que intentar sacarle la mayor cantidad de grasa y mezclársela con el magro, porque si no, no estoy haciendo la función del cortador, ¿eh? La función del cortador es dar lo mejor que tiene el producto, y lo mejor está en la grasa combinada con el magro. Y es un producto totalmente diferente cuando yo quito esa grasa. Y eso un cortador no lo debe hacer. Ahora es cuando el jamón sube, pero sube cuando está la grasa, si no, no sube. Si no, yo lo que sigo teniendo, si no me como esa grasa, flavor. Flavor es la mezcla de aroma con sabor. Una cosa es sabor, otra cosa es aroma, y otra cosa es flavor, que es la combinación de los dos anteriores. Flavor es por vía retronasal. Combinación de ese sabor con el aroma que me sube. El aroma va a ser más o menos profundo, más o menos agradable, dependiendo de única y exclusivamente la alimentación del animal. Evidentemente también la curación. Si yo me como un jamón que no esté del todo curado, pero en igualdad de condiciones, la alimentación va a ser muy importante para ese flavor final, que es al final lo que queda aquí, ¿eh? No se os olvide. Ese flavor, ese recuerdo y esa persistencia es lo que queda aquí del producto. Ese jamón que yo me comí, ese flavor final. Ya hemos hecho las 4 partes, ahora lo único que vamos a hacer va a ser comernos una loncha más, que va a ser la de otro jamón, también 100% ibérico, en este caso, denominación de origen protegida, los pedroches, pero de la categoría de bellota, de otro jamón. Y vamos a ver un poco de pasada la fase visual, la fase olfativa y la fase degustativa, a ver si noto más o menos diferencia con otro 100% ibérico de una alimentación diferente. Pasadlo. Bueno, pues vamos allá con el jamón de bellota 100% ibérico de los pedroches. Lo que intento que localicéis con lo que vais a comer ahora con respecto a lo que habéis hablado antes es en qué se diferencia más un jamón de otro dependiendo de su alimentación. En el mismo territorio, con la misma genética, aunque ya he dicho que 2 jamones nunca pueden ser iguales, ¿dónde están las mayores diferencias que encuentro en los 2 tipos de alimentación? ¿En qué pasa? En principio en la grasa. En principio en el color de la grasa. ¿La alimentación puede ser importante, influya en el color de esa grasa? Yo creo que sí. La alimentación puede ser uno de los motivos.
Aroma, ¿lo habéis olido? No, todavía no. Da muchos más matices aromáticos que el jamón anterior, ¿no? Le damos un poquito de temperatura y a ver si notamos o somos capaces de percibir aromas diferentes con respecto al jamón anterior. Y si soy capaz de identificarlos, si alguien se atreve a decir, me huele a algo que no sea jamón anterior, también. Vamos a intentar ser como los del vino. Vamos a empezar la experiencia. A la planta del tomate. Un punto dulce. Huele a la planta. Un poquito dulce. Un poquito. ¿Huele? Un poquito. A dulce. ¿Alguien se atreve? Esto es genial porque al final cada uno da su opinión, es lo bueno. Ahora mismo Me huele a champiñón. Aceite de oliva. Me da a los aromas oleosos. Champiñón. oliva virgen es. Champiñón también. Sí, nos da champiñón. Oliva virgen es. Sí. Aromáticos así de hierba, algunos. Corteza de pan, a frutos secos. Yo el champiñón lo hago con jamón, a lo mejor por eso me huele. ¿A alguien le huele a frutos secos? No, ¿A qué? a frutos secos no da, así, como avellana. No, Avellana. no, ¿Para qué lo has dicho? avellanadito, vale. De momento. Sí. No, sabor, no estamos hablando de que nos dé un matiz que nos recuerde a. Una vez olido y cada uno saca su consecuencia, nos lo vamos a meter en la boca y nos lo vamos a quedar ahí para que el jamón coja temperatura, porque este jamón además lo necesita. Lo quedamos ahí un poquito en la boca, que fluyan las grasas. Y a ver ahora, me voy a recordar qué sensación me dejó el jamón anterior y voy a ver qué sensaciones me da este jamón. Mismo tipo de cerdo, mismo tipo de en la misma área geográfica, pero con una alimentación diferente y una añada diferente. Un año más de curación. ¿Ahora qué? ¿Sabor? ¿Alguien ahora localiza algún sabor que no tenga nada que ver con lo que yo he olido? Recordamos nos da más sabores con aroma retronasal, flavor aromático a hierba o más a fruto seco, más pan. Dulce. Sí, un poquito a madera. La sal, nada. Sabor cárnico desaparece, ¿verdad? Desaparece el sabor cárnico, desaparece la percepción de la sal y empiezan a florecer otros matices que gracias a esa alimentación le dan esas sensaciones en la boca que hacen diferente un jamón de otro. Siempre depende de su alimentación, porque estamos en dos productos realmente iguales. Dulce, pues si solo lleva sal, ¿cómo está dulce? Pues la grasa y la grasa, la importancia de la grasa. Y la grasa y esos aromas son lo que hacen que fluyan otros matices que son importantísimos en los jamones de los cochinos que están alimentados con ellos. Después, en cada una de las áreas geográficas, incluso dentro de una misma área geográfica, cada finca es diferente, dependiendo del tipo de hierba que tenga, del manejo que tengan esos animales y de la bellota que tengan. En encinas, en alcornoques, pues depende mucho de eso. ¿Tenéis alguna pregunta más rápida que tenemos que seguir? ¿No? Yo tengo una pregunta rapidita. Vamos. Ese jamón bueno que tú apuestas todo por él y lo abres y te da un olor a madera súper intenso, Sí. que te dice no está malo, pero tú no quieres cortarla al público, es madera. Avellana. No llega a picarte, pero es nada más abrirlo, incluso el cuero ya te llena todo el espacio de madera. Todos los aromas. Eso estaría tocado, ¿no? Ese jamón. Te huele a bodega, como que una bodega de vino Demasiado. entre las botas y tal. Demasiado. Conozco una bodega de esas y es por humedad. Pues
humedad relativa. Panelizado, tal, y humedad. Hasta la oscuridad. Y al cliente que le gusta, le gusta. Le gusta. Le gusta, le gusta. Lo quiere a muerte. Y te pregunta por él, Le lo busca quiere a eso. muerte. Le quiere a muerte. Y otra gente Y otra gente- le produce rechazo. Le produce rechazo. Por último, os voy a pasar simplemente para que lo veáis un defecto en el jamón, también muy importante. Ahí tenéis una femoral con defecto. Y para finalizar, el vino lo tenemos, ¿no? Para finalizar, cuando nos pregunten con qué marido un buen jamón, en este caso de bellota, pues evidentemente un espumoso, un cava brut, champán de calidad o vino generoso. En este caso aprovechamos que estamos aquí en Chiclana para tomar y mucho más, haciendo una bodega, para probar un poco de vino para quien quiera. Vino fino de aquí de Chiclana, que para mí va fenomenal, fantástico con este tipo de vino. Ojalá, y después de este pequeño taller, formación que os ha querido dar Q, ojalá y entendáis que solamente en vuestra mano está pasar de, como dice Clemente, vengo a daros de comer, a vengo a que viváis conmigo una experiencia. Y eso es lo que busca ese ganadero y ese fabricante que están detrás del producto, que nosotros hagamos con los consumidores. Ni más ni menos, no buscan otra cosa, que llevéis del producto a hacer vivir una experiencia a través de vuestra participación dentro de la cadena que nos habló ayer, de la que Fran nos habló ayer. Así que muchas gracias y que lo paséis bien.